Estamos a través de RPP, La Voz del Perú, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Ayer fue el segundo día de jornada de debates, hoy concluirá en el tercer día de jornada de debates organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Hay quienes señalan que uno de los candidatos pudo haberlo hecho mejor, por experiencia probablemente, y se señala en los análisis al señor Ollanta Humala, hay que decirlo también. Algunos consideran que el candidato Hernando de Soto dejó pasar una buena oportunidad. Sin embargo, ha sido un debate, salvo la salida del candidato Vega, pues ha sido un debate que ha estado dentro de la circunstancia que se ha planteado. Fernando, Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Mónica, buenos días, Carlos. Como tú lo has dicho, uno de los hechos más saltantes del debate de ayer, que no llenó, creo, las expectativas de todos, fue la deserción del señor Vega Antonio, que estará en nuestro programa con nosotros un poco más tarde y que nos explicará sus motivaciones, porque lo que dijo ayer es que había habido un sesgo de las encuestadoras y de los medios contra su candidatura. La verdad no se condice del todo con las invitaciones que ha recibido y la posibilidad que ha tenido de beneficiarse del sistema que ha ideado el Jurado Nacional de Elecciones. Comenzaremos con Ollanta Humala, que también estuvo presente, de la misma manera con otro candidato, Pedro Castillo, Mónica, y esperamos pues que hagan algunas precisiones de las cosas que quedaron confusas anoche. Muy bien. Vamos a darle sin más trámite la bienvenida al señor Ollanta Humala. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por este espacio que me dan. Bueno, a ver, su propia evaluación sobre su presentación ayer en el debate. Efectivamente, como ha dicho Fernando, hay quienes dicen que ha sido en el nivel del debate anterior, menos intercambios, y no han aprovechado del todo los candidatos la posibilidad de dirigirse al país. El formato ha sido el mismo y será el mismo el día de hoy también en esta tercera jornada. Pero en temas específicos, señor Humala, usted ha apelado a su experiencia, usted ha apelado a que ha sido presidente de la República, pero por otro lado, su posición en las encuestas es muy lejana a lo que probablemente usted quisiera. ¿Le está jugando una mala pasada todo el proceso de investigación en el que está? ¿Qué es lo que ha faltado dentro de esta campaña en el caso específico de Ollanta Humala Tazo para poder dar a conocer más sus propuestas? Bueno, en primer término creo que efectivamente los procesos son una carga que tenemos nosotros, donde algunos operadores del sistema de justicia creen que pueden poner o sacar presidentes o candidatos, en este caso a través de estas denuncias y procesos, filtraciones a la prensa, pero este es un tema ya pasado, ya estamos sobre el caballo. Lo que yo creo más bien es que el problema de los debates es que han habido una serie de debates antes del Jurado Nacional de Elecciones, y en algunos debates no ha habido la oportunidad de contrastar propuestas ante la ciudadanía. Por ejemplo, yo he tenido debates en los cuales la señora Mendoza confirmó y después no asistió al debate, o otros debates como el que hizo, me parece, Canal 4, donde segmentaron y dijeron solamente estos, ¿no?, de acuerdo a criterios totalmente arbitrarios. Y creo que lo que podría hacerse ahora, la ciudadanía ganaría bastante, es de dar la oportunidad para que haya un debate donde, digamos, puedan variarse estas segmentaciones que se han hecho, porque son bastantes candidatos y es entendible, pero por eso uno puede decir, en este debate estuvo así, ahora en el otro debate ya hay otras expectativas, etcétera. Pero la idea sería que haya un espacio donde todos podamos de alguna manera intercambiar opiniones, porque eso le daría a la ciudadanía mayor perspectiva de quién es quién en los debates, ¿no? Porque dicen, bueno, esta ronda ha sido facilita, la otra ronda fue difícil, la próxima ronda va a ser más difícil, etcétera. Son temas muy subjetivos. Entonces, lo ideal sería que haya un espacio, un chocolateo, digamos, como se dice, ¿no?, para que los que han participado en un debate puedan participar en otra ronda y así sucesivamente. Creo que todavía hay tiempo.
Lo otro que creo que es importante acá es mirar algo que de repente no lo hemos apreciado, ¿no? Es que acá, por ejemplo, el Partido Morado, el gobierno, el candidato Guzmán, por ejemplo, él está absorbiendo el costo de que el presidente del Perú, de su gobierno, es morado. Pero lo que nadie está diciendo es que hay un cogobierno con Juntos por el Perú. Y eso es muy importante señalarlo. Porque, ¿en qué basa esa afirmación? Bueno, el ministro de Salud, el doctor Oscar Ugarte, es miembro fundador del Partido Humanista. El Partido Humanista es Juntos por el Perú, como ya lo había denunciado anteriormente. Acá hay una serie de partidos vientres de alquiler, ¿no? Como candidatos improvisados que están utilizando de alguna manera que son figuras públicas para asumir la cabeza de estos partidos vientres de alquiler. En el caso del Partido Humanista no considero que sea un vientre de alquiler, pero es el Partido Humanista que se ha prestado, le han cambiado, lo han pintado de otra manera y le han puesto Juntos por el Perú. De tal manera que si usted ve en las elecciones extraordinarias pasadas del 2020, el señor Ugarte postuló al Congreso por Juntos por el Perú y es militante fundador del Partido Humanista, Juntos por el Perú. Él ha estado en las negociaciones que Joe Simons señala que hizo con Verónica Mendoza, ¿no?, para cambiarle el nombre y para entregar el partido. Y más bien ahora Simons ha denunciado que le han quitado el partido, Juntos por el Perú. Entonces, tenemos que el problema del COVID, de la pandemia, entrando un poquito al tema de gobierno, en gran medida es el fracaso del MINSA, el fracaso que viene con Zamora, Massetti y ahora Ugarte. Ayer en el debate yo he pedido, y no he sido el único por cierto, que el gobierno transparente la cantidad de vacunas que se han comprado y hasta ahora no lo puede hacer. Entonces cuando los candidatos dicen yo voy a vacunar a fin de año, es un tiro al aire porque nadie sabe cuántas vacunas hay, y el problema es que el MINSA está politizado. Hay un cogobierno, ¿no?, y que Sagasti tendrá que informar por qué pone a una persona militante fundadora de del Partido Humanista, Juntos por el Perú, como ministro de Salud, y evidentemente lo que se escucha es que tanto esta gente ha traído su propia gente, y hoy el MINSA, usted podrá averiguar en el MINSA, hay muchos compañeros del Partido Humanista de Juntos por el Perú. O sea, en realidad la señora Mendoza está gobernando, le han dado el Ministerio de Salud. Pero puede ponernos ejemplos, señor Humala, de temas en los cuales usted cree que se haya procedido con un sesgo político, porque nos está usted diciendo que hay nombramientos sin darnos nombres y está sosteniendo una interpretación política que tiene mucho alcance y que descredibiliza la acción del Estado en la lucha contra la pandemia. Por eso sería bueno que dé argumentos un poco más claros. La pregunta es, ¿hay políticas que se han tomado que a usted le parece inspiradas por un sesgo ideológico? Bueno, lo que estamos viendo es el manejo de una política, un enfoque sobre la pandemia político. Eso es lo que estamos viendo ahora, porque no sabemos... ¿En qué aspectos, por ejemplo? ¿En qué aspectos? Por ejemplo, el tema de haber asumido contra la pandemia con el protagonismo del MINSA, cuando esto ha debido ser asumido por el Consejo de Defensa Nacional, porque es un tema que trasvasa al MINSA, ¿no? Porque acá tenemos que hablar de efectivamente, eso es algo que usted mencionó anoche, que nadie le prestó atención. Curiosamente coincide en ese punto usted con Rafael López Aliaga, cuyo vicepresidente, el almirante Montoya, propone lo mismo que usted. Pero ¿por qué ha llegado a esta conclusión, que es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Nacional y no el Ministerio de Salud el que debe liderar la lucha contra la pandemia? Porque hay medidas que tienen que tomarse producto de la pandemia que no están dentro del fuero institucional del MINSA. Por ejemplo, el tema del saneamiento, eso corresponde al Ministerio de Vivienda. O el tema de la alimentación, todos sabemos que una de las vulnerabilidades para la pandemia es la obesidad. Eso corresponde pues a salud, pero también corresponde al MIDIS con el programa Jaliwarma, ¿no? O programas de conectividad,
Eso corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, proyecto, sí, por ejemplo, la red dorsal de fibra óptica, ¿no? Candidato Humala, vamos a tener que ir a una pausa. Perdóname un segundito, porque tenemos que ir obligatoriamente a esta pausa por razones también de proceso electoral y exigencias, pero vamos a regresar con usted. Un segundito y regresamos. Esto es Ampliación de Noticias. 8 de la mañana con 19 minutos, seguimos en Ampliación de Noticias por RPP, La Voz del Perú, con Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Conversamos con el candidato presidencial Ollanta Humala. Señor Humala, hay un tema que es fundamental para la población y es el de la seguridad ciudadana. Usted en su exposición ayer dijo que no es únicamente un tema que involucra a la Policía Nacional, sino a otros actores. ¿Podría desarrollar en este momento cuál va a ser esa estrategia en el tema de la prevención básicamente? Y quería preguntarle también por la propuesta que ha hecho su rival en estas elecciones, Daniel Urresti, de establecer un toque de queda para los criminales o delincuentes. Es un tema que quedó ahí en el limbo, no se pudo debatir, no se pudo confrontar de una manera suficiente el día de ayer por una cuestión de tiempo, obviamente, pero quisiera también su opinión al respecto. ¿Le parece viable una propuesta así? No, es inviable. Pues ¿cómo harías un toque de queda? Sería la solución perfecta, ¿no? Toque de queda para los criminales, ¿no? ¿Y cómo diferencias tendrían que les va a dar un DNI, un documento, cómo los va a identificar? No merecía ningún minuto ni siquiera para responder eso. Yo creo que tal vez tendría que explicar mejor esta idea, ¿no? Pero en el tema de seguridad ciudadana, lo que señalo es que tiene que tener un enfoque, si bien el enfoque duro de sanciones duras a las penas. Estamos hablando que la inseguridad ciudadana es básicamente el microdelito, el cogoteo, el arrebato, etcétera, y que son básicamente jóvenes. Usted no encuentra en los microdelitos a personas de la tercera edad. Entonces, esto nos hace pensar a nosotros que cada año salen 400.000 jóvenes de los colegios, de los cuales solo 120.000 continúan estudios superiores, y hay 280.000 que entran directamente al mundo de la informalidad sin tener una calificación laboral. Por eso nosotros creamos los programas de becas, dándole un enfoque inclusivo para justamente solucionar este problema. Es como que usted tiene o una persona tiene hijos, adolescentes, y los manda a la calle que se recurseen. Obviamente, pues no esperará que ellos vengan con un doctorado en Harvard, ¿no? Entonces, acá el problema es que el Estado está fallando porque no genera oportunidades, y es la parte preventiva. Entonces, por eso digo, la seguridad ciudadana no es un problema de la policía, es un componente, pero también está educación, si puede generar oportunidades de educación superior, ¿no?, a todos estos jóvenes. ¿Y de qué manera usted, si es que llega al gobierno, va a repotenciar a la Policía Nacional? Bueno, ustedes ya han visto cómo lo hemos hecho. Pasamos de 97.000 a 130.000 efectivos, modernizamos con 4 unidades, con 4 helicópteros Eurocopter a la policía, a la aviación policial, pero además adquirimos más de 3.500 patrulleros inteligentes que lamentablemente hoy día están siendo subutilizados, porque esos patrulleros fueron diseñados para también constituirse como comisarías. Cumplen los 3 requisitos de una comisaría, que es identificación de una persona, admisión de una denuncia y detención de un sospechoso. Eso es lo mínimo que se pide para hacer comisaría. El resto de cosas son ya accesorios a una comisaría. Sí, pero en realidad usted habla de los esfuerzos, candidato Ollanta Humala, habla de los esfuerzos que se hizo en su gobierno, pero efectivamente el problema no se ha superado, es decir, no ha continuado o no fue suficientemente profundo como para que tenga el desarrollo y finalmente no tengamos la percepción que tenemos el día de hoy. También hubo cuestionamientos en la adquisición de algunos equipos dentro de los patrulleros, pero más allá de eso, o sea, lo que se seguiría haciendo, de qué manera, y en cuanto a, por ejemplo, interconexión de comisarías, número de policías, cadena de seguridad y efectividad en la misma, porque ha crecido de manera exponencial y nos hemos dado cuenta que finalmente, efectivamente, es el hurto o el asalto cotidiano, pero también que te matan por un celular, y eso es verdad. Eso pues ese es el microdelito, esa es la inseguridad. Entonces, en nuestro gobierno, como ya los puse ayer, los índices de victimización bajaron de 40 a 28%, y ahora en un nuevo gobierno tenemos la experiencia
de poder bajar nuevamente los índices de victimización que se han disparado nuevamente, porque acá tienes que atacar los grandes delitos, el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal de madera, etcétera, que generan una serie de delitos dependientes de ellos, como es el sicariato, el arrebato, el chantaje, la extorsión, etcétera, ¿no? La prostitución infantil, por ejemplo, todo eso lo genera. Entonces, por un lado tenemos al Estado, que no genera oportunidades para los jóvenes. Por otro lado tenemos a todos los candidatos pidiendo prácticamente pena de muerte para para el microdelito. Y por otro lado tenemos a las grandes organizaciones criminales que ayudan, que captan a todos estos jóvenes que suelta el Estado después que salen del colegio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un enfoque multisectorial a través de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, que la creamos nosotros y que le inyectamos 200 millones de soles, y que lamentablemente este gobierno no lo ha continuado. En ese enfoque están el gobierno nacional, los gobiernos subnacionales y los ministerios que determina el presidente de la República. Entonces acá tiene que entrar educación, tiene que entrar evidentemente defensa, tiene que entrar interior, tiene que entrar vivienda con los proyectos de saneamiento, tiene que entrar el MINTRA, el Ministerio de Trabajo, para generar puestos de trabajo, porque si no hay trabajo, la gente entra fácilmente al microdelito, y sobre todo los jóvenes, los perdemos ahí a los jóvenes. Entonces acuérdese que en nuestro gobierno creamos el delito de minería ilegal. La mayor captura de narcotráfico se hizo en nuestro gobierno, más de 7 toneladas en La Libertad. Y además de esto, redujimos los espacios de cultivos de hoja y de coca ilegal que va para el narcotráfico, de 63.000 aproximadamente hectáreas que había en el Perú, las redujimos a 40.000, que tuvimos el reconocimiento de Naciones Unidas, frente a ahora que hay una llamada de Naciones Unidas al Estado peruano, porque nuevamente ha abandonado la situación del narcotráfico. Y ojo, algo que no están diciendo, ¿no? Nuestro vecino Ecuador no tiene moneda, es el dólar, ¿no? Y se genera justamente el espacio ideal, ¿no?, para que las bandas del narcotráfico, ¿no?, trasladen los millones de dólares que genera esto a través de Ecuador, ¿no? O sea, tiene que haber también un enfoque de inteligencia. ¿Qué está pasando alrededor de nuestro país? Sí. Sí, señor Humala, quería preguntarle algo. Usted dijo ayer que tiene la experiencia para dar batalla contra el COVID y restablecer el empleo y recuperar la economía. ¿Cómo piensa hacer con el empleo específicamente? Mire, tenemos que mirar el problema, para redondearlo un poquito, haciendo un paréntesis, en los barrios ricos no hay el problema de la inseguridad como hay en los barrios pobres. Entonces la inseguridad ciudadana también tiene que ver con un tema de desigualdad. Ahora, ¿qué está pasando? Dentro de la sociedad tenemos una serie de estratos socioeconómicos que muchas veces ni siquiera las encuestadoras se dan cuenta y ponen 5 niveles, ¿no? Pero en el sector E y D hay más subniveles, que eso lo hemos visto nosotros en un gobierno, ¿no? Y eso nos da la experiencia de mirar con mayor fineza, ¿no?, esos estratos socioeconómicos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, una vez controlado el tema del COVID, tenemos que ir restableciendo la educación, avanzando gradualmente hacia el área presencial, pero también la reactivación de la economía y el empleo. Lo que vamos a hacer nosotros es la creación del Bono Perú, que va a ser una ayuda de 800 soles mensuales para, dentro del sector E, el nivel más vulnerable, que si no les das el bono tendrías que colocarlos en pensión 65. El siguiente nivel va a ser retomar los programas de empleo temporal que creamos en nuestro gobierno, como fueron Jóvenes Productivos y Trabaja Perú, y que dieron en su momento más de 250.000 empleos, particularmente a las mujeres jefas de hogar. El siguiente nivel, que ya estamos hablando de pymes, allí vamos a crear el Reactiva hacia abajo, que es el mismo modelo de Reactiva, pero para los de abajo, ¿no? De tal manera de justamente promocionar, reactivar las pymes y proveerlas, motivarlas, sí, a que contraten. En su proyección, porque empleo. Estamos terminando, en su proyección de julio a diciembre, ¿cuántos empleos deberían recuperarse teniendo en cuenta lo que usted acaba de señalar? Bueno, sería un tema muy subjetivo, que no teniendo ni siquiera la cantidad de vacunas, no teniendo la información del propio gobierno, yo voy a lanzar un disparo al aire. Eso no, eso sería. Pero hay una evaluación, hay un estudio, hay una proyección dentro de la realidad.
Bueno, mire, el problema es que el paciente está inducido, es como que al paciente lo han entubado, entonces lo que hay que hacer es sacar el tubo y ver cómo responde al Reactiva Perú, cómo responde a lo que es el fortalecimiento de compras a Mi Perú que hicimos, que lo creamos en nuestro gobierno, cómo responde al Bono Perú, cómo responde, por ejemplo, a otros programas sociales como Mujer Revalorada, que va justamente a luchar contra la pobreza, la desigualdad de las mujeres en la etapa escolar como en la etapa universitaria. Y de acuerdo a eso se va a ir evaluando al paciente y entonces yo le podré decir, no solamente a junio, sino en el quinquenio, cuántos puestos de trabajo se puede crear. Pero sí le digo que en nuestro gobierno creamos aproximadamente 1,5 millones de puestos de trabajo y sacamos a 1 millón de familias de la pobreza. Levantamos el salario mínimo vital de 600 a 850 soles y dejamos un ahorro nacional que le entregamos a este gobierno de 14.200 millones de dólares. Y que habría que preguntarnos también cuánto queda de esto para ver cómo va a ser el impulso de los primeros 100 días de gobierno para levantar el empleo y reactivar la economía. Y esto sin descuidar los proyectos de saneamiento, porque sin agua no hay batalla contra el COVID, sin agua continuamos con la desigualdad. Bueno, el tiempo es irreversible, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Estaremos en cualquier momento, seguramente en los próximos días, antes que todos los ciudadanos peruanos tomen una decisión. 8:30, titulares, ya regresamos.